Bienvenidos a Mundo al Día, el resumen internacional donde recorremos los hechos que marcan el pulso del mundo. Hoy, una sentencia histórica contra el rapero Sean Diddy Combs. El primer ministro francés renuncia tras solo un mes en el poder. Estados Unidos emite menos visas estudiantiles en medio de nuevas restricciones. Señales mixtas de paz en Gaza. Un fallo judicial que frena a Trump y su inesperado debut en TikTok. Tensión militar entre Washington y Caracas. Un pedido de mediación al Papa desde Venezuela. Y una nueva tragedia que enluta el metro de Nueva York. Comenzamos con la historia que conmociona a la industria musical estadounidense. Sean Diddy Combs condenado a 50 meses de prisión. El magnate del hip hop Sean Diddy Combs, uno de los nombres más poderosos de la industria de la música urbana durante 3 décadas, fue sentenciado a 50 meses de prisión federal por violar la ley MEN que prohíbe transportar personas con fines de prostitución. El juez Arun Subramanian, al dictar la sentencia, declaró que el caso debía servir como ejemplo de la fama y que el dinero no colocan a nadie por encima de la ley, abro comillas. La violencia, la manipulación y el abuso contra las mujeres no pueden quedar impunes, afirmó el magistrado en un tribunal lleno de cámaras, abogados y familiares. Durante la audiencia, Diddy escuchó en silencio cómo los fiscales lo describían como un hombre con un patrón sistemático de explotación sexual y cómo las víctimas relataron años de humillación. Una de ellas, Cassandra Ventura, conocida como la cantante Cassie, aseguró que durante años fue manipulada emocional y económicamente y que su silencio fue comprado con contratos y lujos. Combs, que lleva detenido desde septiembre de 2024, cumple ya un año tras las rejas, por lo que podría quedar libre hacia finales del 2028. La corte también le impuso una multa de $500,000, la máxima permitida. El momento más emotivo llegó cuando sus 6 hijos subieron al estrado, uno por uno, para pedir clemencia. Entre lágrimas, Delilah Combs, su hija menor, imploró al juez que le diera a su padre una segunda oportunidad para sanar como familia. A pesar de los ruegos, el juez fue tajante. El arrepentimiento no borra los años de abusos. La justicia debe ser igual para todos, incluso para quienes una vez fueron íconos, dijo. Diddy se disculpó con voz temblorosa. No importa lo que digan, sé que fallé como hombre y como padre. Lo siento todo. Con esta sentencia se cierra uno de los casos más mediáticos del año, que marcan el derrumbe de una figura que alguna vez fue símbolo de éxito y poder. De los tribunales de Nueva York cruzamos el Atlántico hacia Europa, donde Francia enfrenta una nueva tormenta política que deja al presidente Emmanuel Macron más debilitado que nunca. Crisis política en Francia. Renuncia el primer ministro tras menos de un mes. En una decisión inesperada, el ministro francés Sébastien Lecornu presentó su renuncia apenas 4 semanas después de asumir el cargo, tras la fuerte presión de los partidos de oposición y del propio gabinete presidencial. Lecornu se convirtió así en el primer ministro con el mandato más corto de la historia de la Quinta República, lo que agrava la crisis institucional que vive Francia desde hace casi 2 años. Su dimisión llegó apenas horas después de anunciar un gabinete que mantendría casi a todos los ministros del partido del presidente Emmanuel Macron, lo que generó una ola de críticas desde todos los sectores. Tanto la izquierda como la derecha acusaron a Macron de aferrarse al poder sin escuchar al pueblo. La extrema derecha, por su parte, liderada por Jordan Bardella, calificó la gestión como una marioneta sin autoridad y pidió la disolución inmediata del Parlamento. El clima político se volvió más tenso cuando Bruno Le Maire, exministro de Finanzas, fue nombrado en defensa, una jugada que los economistas consideran riesgosa, ya que fue él quien impuso el aumento del déficit durante la pandemia. En las calles de París, cientos de ciudadanos protestaron frente al Palacio del Liceo exigiendo elecciones anticipadas. Mientras tanto, la bolsa de París cayó un 1.7%, reflejando la incertidumbre de los mercados ante la falta de liderazgo político. Analistas europeos advierten que esta crisis puede dejar a Macron con menos margen que maniobra frente a los desafíos de la Unión Europea y las tensiones migratorias. Francia enfrenta un laberinto político donde los egos y las divisiones pesan más que las soluciones. Una nación acostumbrada a liderar Europa hoy parece atrapada en su propio reflejo. De la crisis política en Europa, volvemos a Estados Unidos, donde el acceso a la educación internacional sufre un nuevo golpe. Estados Unidos emite 20% menos visas estudiantiles. Estados Unidos emitió en agosto 303 visas de estudiante, una reducción del 20% respecto al año anterior. La cifra representa el nivel más bajo desde el 2019. Los principales países afectados son India, con una caída del 44%, y China, con un descenso del 12%. En América Latina los números también son preocupantes. México bajó un 10%, Colombia 16%,
Perú 11% y Brasil casi el 7%. El secretario de Estado Marco Rubio atribuyó la disminución al nuevo protocolo de seguridad implementado por el gobierno de Donald Trump, que obliga a revisar las redes sociales y antecedentes de cada solicitante. Sin embargo, universidades y centros educativos advierten que las restricciones están afectando la economía académica, pues miles de estudiantes internacionales aportan millones de dólares al sistema universitario estadounidense. Expertos también señalan un impacto diplomático. China e India, los dos países que más estudiantes envían al extranjero, han expresado su malestar por las políticas de exclusión. Pekín calificó la medida como una forma de racismo institucional. El panorama es sombrío. Menos estudiantes, menos diversidad y un mensaje político que resuena fuerte en tiempos de polarización. Y mientras Estados Unidos endurece sus políticas migratorias, el presidente Trump intenta mostrarse como un mediador de paz en el conflicto más antiguo del Medio Oriente. Trump pide a Netanyahu ser menos negativo en las negociaciones de paz. El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu mantuvieron una conversación privada en la que el mandatario estadounidense pidió a su homólogo ser menos negativo ante el nuevo intento de acuerdo de paz con Hamas. Según medios norteamericanos, Trump consideró que la aceptación parcial en el marco de negociación por parte del liderazgo político en Hamas en Qatar es una buena señal. El plan contempla el cese inmediato de los ataques israelíes, la liberación total de los rehenes y la entrada masiva de ayuda humanitaria a Gaza, bajo su supervisión internacional. Sin embargo, Netanyahu habría respondido con escepticismo, asegurando que no hay nada que celebrar mientras Hamas no entregue las armas. Trump insistió en verlo como una victoria y dijo: "No entiendo por qué siempre eres tan negativo. Esto es un paso hacia la paz". En Gaza, los bombardeos continuaron durante el fin de semana. Naciones Unidas informó que decenas de muertos y cientos de heridos están afectados en esta guerra interminable. El secretario de Estado Marco Rubio aseguró a ABC News que el 90% del acuerdo ya está cerrado, aunque reconoció que los obstáculos siguen siendo enormes. Mientras Washington celebra cada centímetro de avance diplomático, las familias palestinas siguen enterrando a sus hijos. La paz parece más un discurso que una realidad. De la arena diplomática al terreno judicial, donde una jueza vuelve a ponerle límites al poder presidencial. Jueza impide a Trump enviar la Guardia Nacional de California a Oregón. Una jueza federal de Oregón bloqueó la orden del presidente Donald Trump que pretendía desplegar 300 soldados de la Guardia Nacional de California en la ciudad de Portland para controlar las protestas contra las redadas migratorias. El fallo responde a una demanda presentada por los estados de California y Oregón, que denunciaron un intento de militarizar las calles y violar la autonomía estatal. El gobernador Gavin Newsom celebró la decisión. El Estado de Derecho prevaleció. La Guardia Nacional no es una arma política. Mientras tanto, la Casa Blanca calificó el fallo como una traición a la seguridad nacional y anunció que apelará la decisión. La jueza Karim Imergut recordó que el presidente no puede usar fuerzas estatales sin la autorización de los gobernadores, algo que no ocurría desde la década de 1960. El fallo reabre el debate sobre la autoridad presidencial y el uso político del ejército en suelo estadounidense. Y mientras los tribunales frenan al presidente en la Casa Blanca, él busca nuevas formas de conectar con los jóvenes desde la Casa Blanca. Trump llega a TikTok. Me deben una. El presidente Donald Trump sorprendió al mundo digital con su primer video en TikTok desde el despacho Oval. Con tono relajado dijo: "Yo salvé TikTok, así que me deben una". El clip de apenas 20 segundos superó el 1.000.000 de visualizaciones en 3 horas y generó una ola de comentarios, tanto a favor como en contra. Hace menos de 2 años, Trump había amenazado con prohibir la aplicación por sus vínculos con China. Hoy la usa como parte de su nueva estrategia para atraer votantes jóvenes. La Casa Blanca también estrenó su cuenta oficial y, según analistas, busca acercarse a una generación que consume más política a través de redes que de noticieros tradicionales. Trump entendió que en la era digital, gobernar también implicarse viralizarse, y aunque TikTok no vote, sin duda puede influir. De Washington a Caracas, la tensión vuelve a escalar entre Estados Unidos y Venezuela. Venezuela advierte a Estados Unidos sobre supuesto plan de explosivos en su embajada. El gobierno de Venezuela denunció haber detectado un plan de grupos extremistas para colocar explosivos en la embajada de Estados Unidos en Caracas. Según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la información fue transmitida por 3 distintas vías y forma parte de una operación de falsa bandera que busca generar caos en el país. La embajada estadounidense, que opera con personal mínimo desde la ruptura diplomática en 2019, permanece bajo custodia
Italia venezolana. El anuncio ocurre mientras Washington mantiene un despliegue militar en el Caribe con 8 buques y un submarino nuclear bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Caracas denuncia este movimiento como una amenaza directa de invasión. El presidente Maduro ordenó ejércitos militares y movilización civil, mientras llamó a defender la soberanía nacional a cualquier costo. Maduro pide ayuda al Papa León XVI para mantener la paz en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro afirmó haber enviado una carta al Papa León XVI pidiéndole ayuda para preservar la paz en Venezuela. Maduro aseguró que tener una profunda fe del pontífice pueda servir como intermediario ante la que describió como una agresión militar impulsada por Estados Unidos. El gobierno estadounidense, por su parte, mantiene ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico frente a las costas de Venezuela. El viernes, un operativo dejó 4 muertos, según el Pentágono. Washington defiende que se trata de una operación internacional contra el crimen organizado. Caracas insiste en que es un intento de desestabilización. Entre la diplomacia y religión, Maduro busca en Roma lo que no se encuentra en casa: legitimidad. Y cerramos en Nueva York, donde una tragedia vuelve a poner la ciudad bajo reflexión. 2 niñas mueren haciendo subway surfing en Brooklyn. El metro de Nueva York volvió a ser escenario de una tragedia. 2 niñas, una de 13 y otra de 15 años, murieron esta madrugada al caer desde la parte superior de un tren en la línea J, en el tramo entre Mercy Avenue y Broadway, en el barrio de Williamsburg en Brooklyn. La policía confirmó que las menores practicaban subway surfing, una peligrosa tendencia en redes sociales que consiste en subirse al techo de los trenes en movimiento para grabar videos. Agentes del New York Police Department detuvieron a otros 3 adolescentes que se encontraban en el lugar. En el año que va, 5 personas han muerto por esta práctica y más de 200 han sido detenidas. La MTA intensificó la campaña Ride Inside, Stay Alive, pero los desafíos virales siguen atrayendo a cientos de jóvenes. Las autoridades pidieron a los padres vigilar el uso de las redes sociales de sus hijos y advirtieron que el surf en el metro mata. La libertad que prometen las redes sociales puede costar la vida. En la era de los likes hay retos que nunca deberían ser tendencia. Gracias por acompañarnos. Para ampliar esta y otras informaciones, visita mundoaldía.net. Nos vemos en la próxima edición de Mundo al Día.